Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a hablar sobre las desventajas que tiene nuestra juventud, no solamente en nuestro país, sino también en América Latina, para conseguir empleo. Hay una suerte de desventajas que impiden que la juventud esté en esos momentos en el mercado laboral. Básicamente es un 37% de jóvenes peruanos en nuestro país y la Fundación Ayuda en Acción ha presentado el informe Transiciones Juveniles en Desventaja al Mercado Laboral en América Latina, cuyo objetivo sería contrastar las desigualdades educativas, laborales y de género. Para hablar sobre este informe y qué es lo que se ha encontrado actualmente, las causas para empezar a hablar, ya estamos conectados con Matías Figueroa. Él es director de Ayuda en Acción. ¿Cómo está? Bienvenido a Perú 21 TV. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cuáles son aquellas desventajas que se han encontrado en este estudio? Sí, lo que vemos es que los jóvenes y las jóvenes tienen una cantidad de barreras que impiden que puedan acceder al mercado de trabajo, ¿no? Estas barreras fundamentalmente tienen que ver con varias causas que son multifactoriales, pero entre ellas encontramos barreras de tipo educativas, es decir, que hay una falta de adecuación curricular en donde haya competencias que demandan las empresas, por ejemplo, para acceder a ese mercado de trabajo. Por otro lado, una suerte de orientación, es decir, a los jóvenes muchas veces no les llega la información necesaria que tiene que ver con esas posibilidades de acceso en su entorno, por lo cual hace falta tener mayor orientación en los momentos de toma de decisión para que los jóvenes puedan afrontar ese futuro laboral o esas oportunidades laborales de una manera diferente, ¿no? Y por otro lado, esta articulación con el entorno, que entendemos que es fundamental, es decir, acercar a los jóvenes todas esas oportunidades que ofrece el entorno en relación al mercado de trabajo, ¿no? Esa es como esa conexión con el tejido empresarial. Claro, y de repente ustedes han encontrado que no hay políticas públicas que incentiven el acercamiento del entorno laboral hacia los jóvenes, porque estamos hablando de un 37%, es bastante, y parece que esto tiene una tendencia a seguir subiendo, no solamente por la recesión económica, sino también por la coyuntura de crisis actual que se vive en el Perú. Sí, a ver, en el Perú una clara desventaja que tiene que ver muy vinculada a la informalidad. Es decir, hoy, para que tengamos un par de datos, pero el 80% de jóvenes de 15 a 29 años se encuentra en informalidad, ¿no? Esto es una tasa muy elevada y evidentemente empuja a que se desarrollen y diseñen políticas para ver de qué manera poder generar trabajos que de alguna manera tengan mucha más protección social. Cuando hablamos de informalidad, tiene que ver justamente con acceder a entornos de trabajo en donde no están protegidos como trabajo decente, digamos, ¿no? Por lo cual es importante atacar el tema de la informalidad, pero también es importante atacar políticas que bueno, que vayan en consonancia con las demandas también que las empresas necesitan. Y ahí hay un fuerte trabajo de cómo trabajar incluso interministerialmente, ¿no? Entre el sector educativo, sector de trabajo, en donde poder acompañar justamente o formar en esas competencias que hoy las empresas están demandando y que tienen mucho que ver con competencias digitales, con competencias más vinculadas a inteligencia artificial, con otro tipo de competencias que también son necesarias, con las competencias más blandas, hablemos de comunicación, negociación, autoestima. Estamos encontrando que los jóvenes también hoy se encuentran en un momento donde es necesario acompañarles en ese proceso de acompañamiento al mercado de trabajo. Y en ese acompañamiento, por ejemplo, lo que hemos visto de parte de las autoridades actuales es que no hay un interés real, o por lo menos eso no se traduce en la realidad. ¿Qué es lo que ustedes han evaluado cuando han conversado con estos jóvenes? ¿Qué es lo primero que les pueden alcanzar cuando han hecho este estudio, cuando han encontrado este 37%? Sí, lo que vemos, y esto es importante, es que una de las cosas muy significativas es que
hay que hacer partícipe a los jóvenes, hay que escucharles para ver, para conocer cuáles son sus necesidades mucho más en detalle, y también cuáles son sus propuestas, ¿no? A veces tendemos a homogeneizar y hablar de la juventud como si fuera un colectivo único, ¿no? Y en realidad las juventudes son diversas. No es lo mismo la juventud rural que urbana, no es lo mismo las juventudes que sufren situaciones de vulnerabilidad extrema, en donde es necesario conocer cuáles son las necesidades específicas que esos jóvenes tienen para poder diseñar políticas y programas que den solución y respuesta al problema de los jóvenes y en especial a su acceso al mercado de trabajo. Pensemos que la no posibilidad de acceder al mercado de trabajo en definitiva va en detrimento del proyecto de vida de los jóvenes. Cuando estamos hablando de que no acceden al mercado de trabajo, lo que estamos hablando es no pueden realizar o no pueden ver realizado su proyecto de vida, su proyecto vital. Y esto es lo que hay que asegurar que sí sea, que se les da oportunidades, que se les brindan oportunidades para justamente desarrollar ese proyecto vital. Claro, siempre se dice de parte de las autoridades, los jóvenes de hoy son el futuro de mañana, pero no se está pensando mucho en el futuro si vemos estas cifras. Aquí también veo que la relación entre educación y desigualdad también es bastante alarmante. Según el informe, un 11%, es decir, 15.6 millones del total de jóvenes latinoamericanos está trabajando ese certificado de estudios básicos. Y Sí, esto de claramente. verdad llama la atención. Y en el Perú el 70% de jóvenes que se encuentran en transición del mercado laboral solo cuenta con secundaria completa. Sí, claramente, evidentemente, a mayor nivel educativo, mayores posibilidades para conseguir empleos mejores, ¿no? Esto por un lado, o para acceder a un empleo. Ahora, hay que ser muy claro en esto y hay una tendencia que es, evidentemente, cuando los jóvenes o las jóvenes en situación de exclusión se encuentran en una situación de desigualdad tan grande, digamos, el riesgo es que no se rompa con este círculo intergeneracional de la pobreza, y eso permanezca de forma crónica. Recordemos que la pandemia vino a profundizar las desigualdades que ya existían, pero la pandemia las ha hecho mucho más acuciantes. Es decir, aquellos que no tenían acceso antes de la pandemia profundizaron la ausencia en el sistema educativo porque América Latina fue la región que más cerradas mantuvo estuvieron las escuelas cerradas. Por lo cual, esto es evidente que trajo una profundización de la desigualdad y esa profundización de la desigualdad nos puede llevar a que se llama un efecto cicatriz, es decir, que esas huellas que deja esta desigualdad permanezcan en el tiempo y eso forme parte de su trayectoria vital. Por lo cual, evidentemente hay que trabajar de manera urgente, hay que hacer medidas de trabajo urgente, crear este sentido de urgencia para que justamente las y los jóvenes puedan acceder a un mercado de trabajo que les pueda, en definitiva, ser autónomos en su modo de vida, ¿no? Esto es un poco el espíritu, el propósito de la alarma que también busca el informe DAC. Si seguimos así, los números van a continuar en el mejor de los casos así y no vamos a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la meta 8 que tiene que ver con el crecimiento económico que tanto nos preocupa y que está vinculado al tema de los jóvenes también. Claro, la informalidad también es un tema bastante cuestionable, ¿no? En nuestro país. La mayoría de peruanos prefieren ser informales porque hay mucha tramitología también de un lado, el Estado no da facilidades y los jóvenes están en medio de esa coyuntura. Pero yo quería terminar la entrevista preguntándole al señor Figueroa cuáles serían las primeras medidas que debería implementar el gobierno del Perú si quiere evitar que más adelante este número que hoy nos revienta en la cara aumente. Vale, hay dos, tres medidas que creo que son como urgentes. Lo primero y lo que decíamos, hay un proceso de escucha o de dar un proceso de escucha que tiene que darse con los jóvenes y con las jóvenes para poder entender mucho más específicamente las necesidades y dar respuesta a esas necesidades, porque los jóvenes también tienen propuestas y tienen que ser atendidas y a partir de ahí construir una normativa o complementar una normativa que ponga el acento en esas propuestas que también tienen los jóvenes. Esto es, por lo cual darle protagonismo y voz a los jóvenes es una. Lo otro es una mirada intersectorial. No hay posibilidad de solucionar la envergadura de este problema si no hay una mirada intersectorial, comprometida y alineada con los objetivos de poner en el centro a los jóvenes y su acceso al mercado de trabajo.
Y por último, todo lo que tiene que ver con lo educativo. Es decir, cómo podemos acompañar, y lo que decíamos, una orientación de calidad que permita acompañar a los jóvenes en la toma de decisiones en los momentos más críticos que tienen que ver con la decisión que atañe a su futuro, ¿no? Por lo cual, estas medidas son claves para avanzar en eso y mucho más en el sentido y otra que tiene que ver cómo intersectorial, cuando hablamos de intersectorialidad hablamos de mucha más articulación entre sociedad civil, empresa, administración pública. Este tripartito del cual hablamos es necesario para generar condiciones, conocer muy bien qué necesitan las empresas y adecuar la formación o la currícula a ese tipo de formación que tiene mayor salida laboral. Muy bien, muchísimas gracias, señor Figueroa, por darse el tiempo de estar con nosotros en Perú 21 TV, hablándonos de este importante tema, porque sí nos debería de llamar la atención. Muchas gracias. A ustedes un fuerte abrazo. Igualmente. Bien, era entonces Matías Figueroa, director de Ayuda en Acción, que ha revelado estas cifras en el informe que ha realizado para ver la inserción laboral de los jóvenes. El 37% de jóvenes peruanos no está en una transición al mercado laboral. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando los jóvenes salgan de los colegios y quieran estudiar? ¿Van a poder terminar de estudiar? No todos tienen acceso a una carrera, a una universidad o a un instituto. Esto es para pensar. Regresamos más adelante con más información.